Buena tarde, alumnos de CEFOMIN y amigos que nos acompañan. Es un gusto poder saludarles. Me presento, mi nombre es Mónica Sandoval. Estoy muy contenta, para mí es un placer poder participar con ustedes en este tiempo de enseñanza y aprendizaje. Yo quiero compartir con ustedes acerca de un ministerio que se encuentra en la Biblia, pero del que muy poca gente ha oído hablar. Me refiero a los que ayudan en la iglesia. Para mí es de gran bendición esta materia, ya que si hay algo que nuestro Señor Jesucristo vino a enseñarnos, fue con eso, con el ejemplo de poder servir. En esta primera clase veremos una breve introducción sobre lo que se refiere a este ministerio. En este momento tomemos nuestra Biblia y vayamos al libro de Mateo capítulo 20, versículo 28. Nos dice, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En esta clase aprenderemos cómo servir a la gente y desarrollar claves, técnicas y buenos hábitos. Hablaremos del propósito y dirección para la vida de los seres humanos. Pero, ¿qué se espera a través de este curso? Bien, entender lo que es tener un corazón de siervo, reconocer el orden que Dios puso en la iglesia universal y local, entender la relación entre el pastor y el ministerio de ayudas. Así también, saber su propósito general y su responsabilidad ante Dios, reconocer sus talentos y cómo usarlos para cumplir el plan de Dios y aprender a servir. La mayoría del cuerpo de Cristo está compuesto por ministros de ayudas. Nadie nace sabiendo ayudar a su pastor. Por lo tanto, es necesario que aprendamos cuál es nuestro propósito en la iglesia local. Al saber esto, podremos tomar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo y con gozo cumplir los propósitos de Dios, cosechando las almas perdidas con más eficiencia. Ahora veamos cómo se evaluará esta materia. Es muy importante que se tomen en cuenta estos puntos. Será de la siguiente manera: estar presentes, tener a la mano su Biblia ya que la estaremos utilizando constantemente, saludar en la clase ya que de esa manera se tomará como su asistencia, mandar sus tareas puntualmente al correo mci.emet.iglesia@gmail.com. Estas deberán ser enviadas un día antes de nuestra siguiente clase. Deberán llevar su portada y especificar el nombre de la materia. Tomar buenas notas ya que necesitará de ellas para su estudio y finalmente presentar el examen. Bien, en este momento le invito a que pueda cerrar sus ojos junto conmigo y me pueda acompañar en esta pequeña oración y así poder dar paso a esta nuestra primer clase. Gracias, Padre, por este día. Gracias porque nos permites estar aquí para poder conocer de tu palabra y de tu plan para con nosotros. Te pedimos en este momento, mi Señor, que tú abras nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, que seas tú quien alumbre nuestro entendimiento. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Te doy gracias y te pido que bendigas a cada uno de los alumnos de CEFOMIN, así también como las personas que verán este video e incluso lo escucharán. Te doy gracias, mi Señor, porque yo sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y que tú, Señor, nos vas a guiar conforme a tu voluntad. Todo lo declaramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, comencemos. ¿Dónde nace el ministerio de los que ayudan? Acompáñenme, vayamos al libro de Génesis, capítulo 4, versículo 4. Nos dice, Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor vio con agrado a Abel y su ofrenda. En este versículo podemos ver que allí se menciona el primer trabajo de servicio. Y Dios lo miró con agrado la ofrenda de Abel. Mire, cuando Dios nos llama siempre tiene un trabajo para nosotros y nuestro servicio representa eso, una ofrenda para Dios. Vayamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27 y 28. Nos dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas,
lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. En este versículo podemos ver los diferentes ministerios, pero muchas veces solamente oímos acerca del ministerio de los profetas, los pastores, los maestros, los evangelistas, pero ¿qué de aquellos que son los que ayudan? Dios no se olvida de ellos. Todos somos parte íntegra, somos miembro de este cuerpo de ayuda. Es una manifestación del Espíritu y en muchas ocasiones es incluso pasado por alto. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 6. Veremos del versículo 1 al versículo 7. Nos dice: cada vez había más y más seguidores de Jesús y comenzó a haber problemas entre los seguidores judíos que hablaban griego y los que hablaban arameo. Y es que los que hablaban griego decían que las viudas de su grupo no recibían suficiente ayuda para sus necesidades de cada día. Entonces los apóstoles llamaron a todos a una reunión y allí dijeron: nuestro deber principal es anunciar el mensaje de Dios, así que no está bien que nos dediquemos a repartir el dinero y la comida. Elijan con cuidado a 7 hombres para que se encarguen de ese trabajo. Tienen que ser personas en las que todos ustedes confíen, que hagan lo bueno y sean muy sabios y que tengan el poder del Espíritu Santo. Nosotros nos dedicaremos entonces a servir a Dios por medio de la oración y anunciar el mensaje de salvación. A todo el grupo le pareció buena la idea y eligieron a Esteban, un hombre que confiaba mucho en Dios y que tenía el poder del Espíritu Santo. También eligieron a otros 6, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás. Este Nicolás era de la región de Antioquía y antes se había convertido a la religión judía. Luego los llevaron ante los apóstoles y ellos pusieron sus manos sobre la cabeza de cada uno y oraron. Los apóstoles siguieron anunciando el mensaje de Dios. Por eso más y más personas se convirtieron en seguidores de Jesús y muchos sacerdotes judíos también creyeron en él. En este pasaje nos señalan 3 puntos. ¿Cómo surge el ministerio de los que ayudan en la iglesia? Que el pastor no debe servir las mesas, sino ¿quién? Los del ministerio de los que ayudan, y que es importante recalcar que las personas que sirven deberían ser llenos del Espíritu Santo. Mire, cuando usted entra en un ministerio, debe tener fe que ese ministerio va a crecer, pero ¿cómo? Bueno, pues a través del conocimiento y pedir ayuda a Dios. No puede usted estancarse en su ministerio, debe de crecer en él cada día. Y para ello debe prepararse, capacitarse, investigar sobre su ministerio a fin de hacerlo crecer. Veamos lo siguiente. Veamos este ejemplo. Su pastor puede hacer un llamamiento un domingo en la mañana y decir: necesitamos que alguien la próxima semana barra la sala de conferencias. Su mano se levanta, pero luego lo piensa un poco y rápidamente la vuelve a bajar. ¿Por qué? Usted bajó su mano porque pensó tal vez: ¿qué pasa conmigo? Yo en realidad pues no tengo esa clase de tiempo. Pero usted en ese momento experimentó la unción del ministerio de ayuda, pero escuchó el segundo pensamiento y literalmente se quitó debajo del goteo. Le diré de dónde consiguió la idea para ofrecerse. Estaba usted por un momento bajo la unción del ministerio de ayuda. La unción le da alegría, felicidad, la fuerza, el entendimiento e incluso la habilidad de llevar a cabo los planes de Dios para su iglesia. En el momento en que usted se ofrece, usted experimenta la unción y una gran fe puede levantarse dentro de usted. Siente como si usted pueda hacer cualquier cosa que el pastor quiere que usted haga. Las raíces de fuerza, alegría y felicidad están empezando a crecer profundamente. Pero si usted se arrepiente, está negándose la unción. Esto detiene el mover de Dios en su vida y un trabajo que Dios había preparado para usted. Le haré 3 preguntas. ¿Usted cuidaría de una casa sucia y cambiaría los pañales sucios de los niños de una familia de pecadores para que ellos pudieran oír la palabra de Dios? ¿O bien, usted llevaría comida y ropa a una familia que no conoce a Jesús todavía?
¿Usted pondría a alguien más primero y usted iría segundo? ¿Está usted dispuesto a hacerlo? Deseo en mi corazón que su respuesta haya sido un sí. La Biblia nos muestra claramente que Jesús se consideró un sirviente del Padre. Eso incluso significa que realmente aquellos que están en el ministerio son sirvientes. Simplemente están sirviendo a un nivel diferente de autoridad. Jesús dijo que Él no vino a la tierra para ser atendido, sino a atender y dar su vida como rescate. Necesitamos salir adelante y servir. Dios no se mueve en nombre de aquellos con un estatus en este mundo, sino en nombre de sus sirvientes, aquellos con corazones humildes. Por lo tanto, alce su cabeza y clame a Dios, porque nuestro Dios siempre se está moviendo. Pero depende de usted cuánto se mueva. Tal vez en este tiempo algunos de ustedes ya están sirviendo en su iglesia. Puede que en ocasiones se pregunte si su trabajo es apreciado o que podría estar usted haciendo algo más importante o que nadie se fije en lo que hace. Déjeme decirle algo. Yo no sé cómo se sentía David cuidando las ovejas de su padre, pero él pudo incluso haber estado en las filas del ejército de Israel con sus hermanos. Él era valiente y experimentado a pesar de su corta edad y pasaba los días defendiendo a sus ovejas de animales grandes y salvajes. Pero tanto su padre como sus hermanos lo menospreciaban, no solo a él, sino el trabajo que él hacía. Lo veían como algo insignificante, tanto así que cuando el profeta Samuel llegó para elegir y bendecir a uno de sus hijos, nunca pasó por la mente de Isaí que sería David el elegido. Así que ni siquiera lo mandaron llamar. La buena noticia para David, en medio de todo esto, es lo que Dios le dice a Samuel en ese momento. Veamos lo que le dice. Vayamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Dice la Biblia que David tenía un corazón conforme al de Dios. Y mientras él cuidaba las ovejas de su padre y obedecía en lo que le mandaban, mientras él estaba solo en el campo con los borreguitos cantando alabanzas al Señor, ahí Dios lo vio y le agradó su corazón. Entonces Dios decidió poner en alto lo que vio en secreto. Muchas veces nos sentimos menospreciados o sentimos que lo que hacemos no es importante y nos llegamos hasta incluso desanimar. Pero sea cual sea nuestro rol, ya sea en nuestros trabajos, con nuestras familias, en nuestro servicio en la iglesia, Dios no mira lo que nos toca hacer, sino el corazón con el que lo hacemos. Y Él prepara los corazones limpios conforme al suyo para ponerlos en lugares altos, porque son esos los corazones que harán lo que Él quiere. Para tener un corazón que sea semejante al de Dios, debemos convertirnos, estar llenos del Espíritu, pasar tiempo a solas con Dios y ser obedientes en las cosas pequeñas. Debemos desarrollar un corazón como el corazón del rey David, que era un corazón conforme al de Dios. Él no busca quién es el más grande de nosotros. Vayamos al libro de Lucas capítulo 22, versículo 27. ¿Quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Jesús dijo: yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Cuando usted sirve de manera correcta, va a ser enaltecido. Recuerde que el que hace el bien será exaltado. Como verdaderos discípulos de Jesús, nosotros también debemos servir a los demás. El servicio es prestar asistencia a quienes necesitan ayuda. El ministerio de los que ayudan es hacer el bien al pastor, a la iglesia y hasta al mundo entero. Hay quienes en el ministerio dan solo el tiempo que les sobra o el dinero que les sobra o tal vez están una hora y esa hora en lugar de estar sirviendo se la pasan haciendo nada o platicando.
Necesita que el deseo se enseñoree de usted. El ministerio debe ser desde adentro, ayudar con tiempo y medios en la causa del Señor. Dios no se mueve a causa del estatus de uno, sino en función del servicio de uno. En cualquier lugar que seamos puestos, es importante que recordemos hacer las cosas con un corazón correcto. Aunque nadie aprecie nuestro trabajo, aunque pongan sobre nosotros a alguien que creemos que no es mejor que nosotros, aunque estemos en un lugar lejos de las plataformas donde solo Dios pueda vernos. Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y su interés está en que nuestro corazón pues vaya transformándose conforme al suyo. Bien, vayamos al libro de Génesis capítulo 9, versículo 1. Nos dice, después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Él les dio instrucciones, les dijo, multiplíquense. Ese era su trabajo. Y hoy Jesús nos dijo lo mismo en otras palabras, id y predicar el evangelio a toda criatura, id y hacer discípulos en todas las naciones. Jesús quiere que trabajemos todo el tiempo, ya que la ociosidad trae muchas desgracias. De hecho, en el mundo se conoce el dicho que la ociosidad es la madre de todas las desgracias. En el libro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 18, nos ofrece una descripción gráfica de los resultados de la ociosidad. Nos dice, por causa del ocio, se viene abajo el techo y por la pereza se desploma la casa. Lo que vemos es que a través de la pereza las vigas ceden. Debido a manos ociosas, la casa se filtra. Cuando nuestros corazones están totalmente comprometidos con el señorío de Jesucristo, no podemos estar nosotros inactivos por mucho tiempo, porque eso no es lo que Él haría. Dice la palabra de Dios que debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Nuestra vida es nuestro día, en el que nos corresponde hacer el trabajo del día. Debemos estar ocupados y no desperdiciar el tiempo, ya que ese tiempo de reposo será cuando nuestro día esté terminado. El acercamiento de la muerte debería estimularnos para aprovechar todas las oportunidades de hacer y recibir el bien. Debemos hacer rápidamente el bien que tengamos oportunidad de hacer. También nos dice su palabra que cuando el árbol cae, no importa de qué lado caiga, donde cae, allí se queda. Si quieres sembrar, no te quedes mirando al viento. Si quieres cosechar, no te quedes mirando al cielo. Por tanto, siembre usted su caridad en fe, sin vacilación y especulaciones acerca de los resultados. Saldría mal el agricultor que, en vez de sembrar y cegar, pasara el tiempo mirando al viento y las nubes. Pues aquel que nunca hace una buena obra hasta que no haya nada que objetar contra ella, dejará más de una buena obra sin hacer. Todo lo que hagamos lo debemos de hacer con alegría. La palabra de Dios dice en Eclesiastes capítulo 9 versículo 10, y todo lo que podamos hacer, hagámoslo con alegría. Vamos camino a la tumba y allá no hay nada, no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. El día del recreo del alma es el día del trabajo de Satanás. Cuanto más ocioso el hombre, tanto más ocupado el tentador. Nosotros siempre debemos estar un paso adelante. Vayamos al libro de Santiago capítulo 1, versículo 22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Debemos escucharla y ponerla en práctica. Mire, la salvación induce al servicio. Es engañoso creer que el interés de Dios es que la gente asista a la iglesia, sea meramente que escuche la palabra, en lugar de poder experimentar una transformación de sus vidas y que se traduzca en ministerio. Aquel que únicamente escucha la palabra rápidamente le olvida, pero solo aquel que actúa según la palabra será bienaventurado en lo que hace. Aprenda usted a fin de hacer y no meramente a fin de saber, o de enseñar.
Debemos de estar dispuestos con nuestro servicio, a hacer crecer a la gente. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a hacer crecer a la gente? Jesús siempre dio más de lo que se le pidió y no se quejaba todo el tiempo. De hecho, nos mostró con el ejemplo cuando Él lavó los pies a sus discípulos. Veamos este pasaje. Vayamos al libro de Juan, capítulo 13, del versículo 3 al 5. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Usualmente era un siervo el que realizaba la tarea de lavar los pies a los huéspedes, pero como no había ningún criado y nadie se prestó a asumir ese papel, Jesús tomó esa oportunidad y se quitó su manto y tomando una toalla se la ató a la cintura para lavar los pies a sus discípulos. No solo asumió el humilde papel de siervo, sino que aprovechó la ocasión para impartir una lección de humildad y servicio desinteresado. Jesús no buscaba instituir una práctica determinada para que fuese observada continuamente en la iglesia, no. Pero Él muestra una gran preocupación de que se comprenda bien el significado del servicio, que nadie sienta humillada su dignidad por tener que realizar las tareas domésticas en lugar de otros. En última instancia, el servicio es una disposición del corazón y del espíritu que se expresa en acciones concretas. A Jesús no le gusta la gente que vive quejándose todo el tiempo. Y si usted va a servir a su ministerio y solo pues se va a estar quejando, yo le sugiero que mejor se quede en su casa, porque de esa manera usted no haría daño. Recuerde que quejarse no es hacer el bien. El que hace el bien será exaltado. Pero pues la ociosidad implica que no haya nada que hacer que merezca tiempo o esfuerzo, pero mientras haya personas que se pierdan sin Cristo, siempre hay algo que hacer. Para combatir la tendencia a estar inactivo, debemos cultivar hábitos de oración, estudio de la Biblia, meditación y servicio. Siempre hay alguien que necesita ayuda, oración o ánimo. Nuestro servicio debe de ser con entusiasmo. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58, nos dice: por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. La Biblia nos instruye a abundar siempre en la obra del Señor, porque usted sabe que su labor en el Señor no es en vano. Jesús dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Por lo tanto, pidámosle al Señor de la mies que envíe obreros a su campo de cosecha. Cualquiera que esté tentado a estar en la ociosidad debe preguntarse: ¿qué puedo hacer ahora para ser uno de sus trabajadores? ¿Qué personas de mi familia, trabajo, vecinos tienen una necesidad y cómo puedo yo ayudarla? En el siguiente pasaje nos da un buen ejemplo de lo que estamos estudiando. Vayamos al libro Primera de Crónicas, capítulo 13, y veremos del versículo 4 al 14. Y dijo toda la asamblea que se hiciera así, porque el asunto parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sior, de Egipto, hasta la entrada de Amat, para que trajeran el arca de Dios desde Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Balá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para trasladar de allí el arca de Jehová Dios, que habita entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano hacia el arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Se encendió contra Usa el furor de Jehová, y lo hirió, porque había extendido su mano hacia el arca, y murió allí delante de Dios. David tuvo pesar, porque Jehová había castigado a Usa,
por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de llevar a mi casa el arca de Dios? Y no trasladó David el arca a su casa a la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obededom, Geteo. El arca de Dios estuvo 3 meses en la casa de la familia de Obededom, y bendijo Jehová la casa de Obededom y todo cuanto tenía. David intentaba traer el arca y a todo el pueblo le parecía que iba bien, hasta que Usa extendió su mano para sostenerla porque los bueyes se tropezaron y dice que el furor de Jehová se encendió en su contra. En este pasaje nos indica que esa no era la manera en que debía transportarse el arca y ocasionó la muerte de Usa. Y después de su muerte comenzaron a hacer las cosas como Dios lo indicaba. Muchas veces en nuestras vidas parece que todo va bien, pero lo estamos haciendo a nuestra manera y no a la manera de Dios. Asimismo, pasa con el ministerio de los que ayudan. Parece que todo va bien, pero a nuestra manera y no la de Dios. En el versículo 13 nos dice que el arca se quedó en la casa de Obededom y Dios empezó a bendecir esa casa. Mire, a Dios le gusta estar donde Él está a gusto y lo ama. Y si su ministerio de ayuda lo ejerce con amor, Dios va a dar bendición a su vida. Usted no debe esperar a que algo muera, es decir, su esperanza, su amor y sus sueños, para empezar a hacer bien las cosas. Lo importante no es qué hacemos, sino que lo que hacemos sea guiado por el Espíritu Santo. Ahora vayamos al capítulo 15, versículo 1 y 2. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Dice que David empezó a realizar lo correcto, empezó a hacer bien las cosas. En el capítulo 15, versículo del 18 al 28, nos muestra que cada ministro tenía una función específica y eso agradó a Dios. De igual manera, es conveniente que en el ministerio de los que ayudan solo puedan tener un solo ministerio, pero a la vez el servicio es más de un ministerio. Cuando el arca estuvo por 3 meses en Obededom, él sirvió en más de un ministerio. Mire, cuando el pastor le pida algo de alguna forma, hágalo de esa forma. Demuestre que puede seguir órdenes. El ministerio de los que ayudan implica servir más allá de su ministerio. Es suplir en donde haya una necesidad. Existen varias brigadas de rescate identificadas como topos que surgieron a partir del año de 1985. Estas están integradas por voluntarios que son capacitados para acudir en la atención de desastres naturales de carácter nacional e internacional. Estos se encargan de rescatar a las personas con vida. Sin embargo, en ocasiones tuvieron la necesidad de sacar a personas ya fallecidas. Y a eso se dedicaron, a más de comer lo que pues le dieran sin quejas. Y los topos son del mundo. Pero nosotros somos ministros de Dios y nos quejamos de todo. Dios nos pone esta muestra porque donde hay necesidad es donde Él actúa. Él no nos dice, espérate, porque ahorita estoy en prosperidad o estoy en sanidad o no puedo atender el gozo. No. Es preciso que meditemos que si cometemos un error, debemos corregirlo. Todo está en nuestra disposición para aprender a hacer las cosas como a Dios le agrada y que pues Él se sienta a gusto. En el ministerio de los que ayudan, solo necesita de un corazón dispuesto y unas manos. Debemos nosotros ser sensibles a las necesidades de los de afuera. No debemos esperar que un ángel baje y nos diga que sirvamos. Todo el mundo está esperando que le sirva. En el ministerio de los que ayudan es ver con más misericordia. De hecho, es un servicio de 24 horas. Si usted no tiene algo que hacer o donde servir, usted debe de orar por la gente.
Y es mucho mejor si usted ora en lengua, ya que esto es interceder por la gente. La oración es un ministerio que no se ve, pero sustenta los ministerios. La gente se está yendo al infierno y usted no está haciendo nada. Vayamos al libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Nos dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dios ya nos ha dicho qué hacer, predicar el evangelio a otros. No tengo que esperar solo ir a la iglesia y servir, ya que yo puedo servir en cualquier lugar. ¿Cuál fue el mandato a la iglesia? Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id y hacer discípulos en todas las naciones. Esto es el ministerio de los que ayudan, el cual llega a su vida cuando está usted buscando a Dios con un corazón dispuesto. Tenemos que tener un corazón de siervo, de servicio. Aún Jesús vino a servir. El servicio no es ofensivo. Él estuvo dispuesto hasta incluso dar su vida por las ovejas. De igual manera, lo debe de hacer si usted es pastor de la iglesia. Pero, ¿cómo se logra tener un corazón de siervo? Bueno, pues cambiando nuestra actitud hacia lo que es un servicio, verlo diferente, sabiendo que es sobrenatural, indispensable y productivo, que es un ministerio que puede dar vida o puede dar muerte. Debemos tener un corazón tocado por Dios. Deje que Dios toque su corazón al ministerio que Él quiere que usted esté y lo goce. Tener un corazón no egoísta. Debemos querer dar y pensar en los demás, pero muchas veces no servimos porque estamos pensando y pues si sirvo no voy a dormir y seguro voy a gastar dinero. Que lo hagan otros. Y así muchas excusas. Debemos intentar si hay una oportunidad de ganar. Si no gana, bueno, pues usted gana experiencia y esta nadie se la puede quitar. Dios no se olvida de sus deseos de servir, la espera, el tiempo perfecto de su capacitación y preparación. Dios trabaja con usted a pesar de que esté dando usted tan solo un poquito. Debe hacer usted de su nada algo. Solo Dios sabe si está dispuesto. Tener un corazón discreto, sin explicación en lo que dice y en lo que habla. Un corazón de confidencialidad. La gente debe confiar en que usted no mienta. Por ejemplo, decimos, estoy a 10 minutos y ni siquiera hemos salido de nuestras casas. Al niño le decimos, cállate y saliendo te compro dulce y ni siquiera se lo compramos. Tipo mentiritas blancas, ¿me explico? Como en un segundo te atiendo y no lo hacemos. O como cuando decimos que somos puntuales, pero cuando quedamos en vernos con alguien salimos con que nos vemos a las 3 y llegamos hasta las 5. No debemos hacer promesas incumplidas. Estas son como pequeñas zorras. Una vez perdida la confianza, es difícil recuperarla. Debemos tener un corazón de fidelidad. Tan sencillo. Se es fiel cuando se le es fiel al pastor. No a la gente ni a los congregantes. Mire, cuando se es chismoso y quejumbroso con alguien, está cambiando su enfoque de fidelidad. Por lo tanto, si usted está en una iglesia, es porque usted está llamado a fidelidad al pastor. Por eso usted debe conocer la palabra de Dios para ver lo que Él dice. Y si no dice lo correcto, ore por Él. Pídale a Dios que le dé su espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. Y si no es guiado por el pastor, entonces usted salga por la puerta grande de la iglesia. Fidelidad es también tener la boca cerradita. Debemos tener misericordia de la gente. El corazón de siervo es el que da sin esperar nada a cambio. Va más allá del servicio. Su deseo es complacer a los demás antes que a sí mismos. Recordemos que Dios no busca al que es más grande de todos. Vayamos al libro de Marcos capítulo 10, versículo del 35 al 45. En este pasaje podemos ver que los discípulos peleaban porque
por ver quién se merecía ser el más importante del equipo. Y créame que esto no ha cambiado en muchas cosas, ya que todo el mundo quiere mandar, pero nadie quiere servir. En el versículo 43 nos dice que el que quiere hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Pero ser como Jesús es ser siervo, porque esto es como Él se llamaba a sí mismo. Dios mide la grandeza en términos de servicio, no de posición, por cuántas personas sirva y no por cuántas le sirven a usted. El evangelismo de siervo es demostrar el amor de Cristo al ofrecer, hacer algún acto de servicio sin pedir nada a cambio. Es algo que todos pueden hacer. Debemos ser más sensibles y espontáneos porque las grandes oportunidades se pasan rápidamente. Vayamos al libro de Proverbios capítulo 3, versículo 28. Nos dice, nunca digas a tu prójimo, vuelve más tarde, te ayudaré mañana. Si hoy tienes con qué ayudarlo, es ahora, no después que tenga usted tiempo. ¿Usted ha recibido el don de ayudar a otros? Entonces ayúdelos con toda su fuerza y la energía que Dios le da, y así con cada cosa que haga traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. Todo lo que ha hecho con amor, desinterés y sinceridad regresará a usted con mayor proporción. No importa cómo le paguen los demás, la recompensa viene de arriba y no llena su ego sino su corazón. El evangelismo de siervo es ayudar a llegar a la meta, servir cada día y dar más de sí mismos. Es una disciplina y todo lo que haga en el servicio le servirá en un futuro. Mire, si nosotros no nos disciplinamos en nuestra vida, lo más seguro es que ni nuestros hijos, incluso ni nuestros nietos, nunca lleguen a ser disciplinados y harán lo mismo que nosotros. El ministerio de los que ayudan es la mayoría del cuerpo de Cristo y es apoyar, levantar, cargar, sostener sin soltar, aguantar con paciencia. Todo ministro de éxito está rodeado de gente fiel que lo apoya. El pastor no puede hacer todo solo, necesita del ministerio de los que ayudan. El servicio es una actitud del Espíritu para ayudar ante cualquier necesidad que pueda tener los demás. Nos facilita salir de nuestra comodidad y sacar lo mejor de nosotros mismos y a su vez enriquecernos con los demás. Es un estado interno que nos predispone a estar pendientes de las necesidades ajenas, el cual nos lleva a aprender a ser humildes. Sin esa virtud es difícil no creerse la ayuda que se da. Además, se desarrolla el amor hacia los demás y aprendemos a renunciar a nuestro propio tiempo y necesidades, así como comprender al prójimo, por lo que nos resulta más fácil perdonar. La alegría que sentimos al ponernos al servicio de los demás nos engrandece como personas, nos hace mejores, dándole un pleno sentido a la vida. En esta tarde, yo quiero retarle a usted a encontrar su lugar en el cuerpo de Cristo. La iglesia va más allá de solo llegar, sentarse, sonreírse con el pastor y marcharse a casa. Va más allá de todo eso. Bien, hemos llegado al final de esta primera clase. Deseo que haya sido para ustedes de mucha bendición, como lo ha sido para mí. Nos vemos en la siguiente y que usted pase una excelente y bendecida noche. Gracias.